Apóstol Pablo a Tito. Vamos a leer en el capítulo 3, Tito, capítulo 3, versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Cuando aquí el apóstol se refiere a nosotros, podemos pensar en cada uno de los hermanos que en el día de hoy ha tomado parte en la predicación del Evangelio. Cada uno de nosotros no nació cristiano, no nació cristiano. Nadie nace cristiano. Llega un momento en la vida del hombre que tiene que tomar decisiones frente al mensaje que se le está exponiendo. Se ha expuesto el mensaje de salvación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y como nadie nace cristiano, nadie nace creyente, llega un momento en nuestra vida que esto cambia. Y por eso el apóstol dice, nosotros también éramos en otro tiempo. En otro tiempo. Hay otro tiempo en que el creyente estaba en esta condición de insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El listado es totalmente negativo, y así éramos. Y por la gracia del Señor, cada uno de los creyentes puede decir que eso éramos en otro tiempo pasado, un tiempo que el Señor no quiere de ninguna manera que volvamos allá. Siempre existe la pregunta allí, ¿puede un creyente pecar? Obviamente que sí. La Escritura muestra tantas cosas respecto a creyentes que cayeron en pecado, da también los pecados, da también causa de excomunión de la congregación, porque creyentes caían. A los corintios les explica Pablo que ya no hagan las cosas que hacían antes, porque han sido lavados, salvados por la sangre del Señor. Aquí nosotros en otro tiempo éramos de una forma determinada, pero todas esas cosas que éramos en otro tiempo quedan atrás cuando leemos allí en el verso 4 que se manifiesta la bondad de Dios nuestro Salvador. Y se refiere allí al Señor Jesucristo. Una de las doctrinas que está siendo atacada en el día de hoy grandemente es la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la divinidad de la persona de Jesús. Hay personas que lo consideran como maestro, como líder religioso, como una autoridad en la palabra, pero niegan que Él sea Dios. Y la Escritura da abundantes evidencias a través de los versículos que el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y como Dios controló la naturaleza, controló las grandes olas, las tempestades, controló el proceso
largo que significa, por ejemplo, el cultivo de las vides para llegar al producto final que es el vino. El Señor en un instante hizo eso. Controló el Señor a través de su divinidad la resurrección de los muertos. Por lo menos en la Escritura se mencionan 3 muertos que resucitan con la palabra de nuestro Señor. Una niña, un joven y Lázaro, que había estado 4 días. El hombre muerto, y allí Dios resucita a los muertos, controlando naturaleza, controlando procesos químicos, controlando la vida, la muerte. El Señor es Dios sobre todas las cosas. Pero Dios se manifiesta y lo explica aquí en tiempo pasado, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. ¿Y cuándo sucedió esto? ¿Cuándo ocurrió el hecho de que Dios se haya manifestado al pecador? ¿Acaso no podemos observar en la crucifixión, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la bondad de Dios manifestada a todo pecador? Hombres que no quieren nada con Dios, que desprecian la palabra de Dios, que rechazan el mensaje de salvación, tienen en la cruz del Calvario, en la cruz del Señor, tienen esperanza de acudir y saber que no serán rechazados. Saber que el Señor no vino a lo bueno de este mundo, vino a lo malo, a lo despreciado, a lo insensato, a lo rebelde. A eso vino el Señor. El propósito de su venida, según el escrito de Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales nos presentamos como los primeros, y en la convicción de ver nuestro pecado, cuando el Señor nos salió al encuentro, al camino, y ver la persona del Señor, y ver nuestra vida, y considerarnos pecadores, inmerecedores de todo lo que tenía que ver con Dios, y escuchamos palabras de parte de Dios, alentadoras de esperanza, allí en la cruz del Calvario, a un hombre ladrón, a un hombre malvado, a un hombre que era la escoria de la sociedad, y el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué mayor manifestación de la bondad de nuestro Señor y Salvador? Dar la vida por personas pecadoras, dar la vida por personas rebeldes. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos y creer el Evangelio. Yo creo que la mayoría de los que oye, que escucha, sabe incluso el plan de salvación y sabe lo que debe hacer, pero por una u otra razón no lo hacemos. Esperamos tiempo, años incluso, de la primera vez que escuché el Evangelio hasta cuando el Señor habló fuertemente a mi vida, pasaron años, años. ¿Y por qué esperamos sabiendo el mensaje? Aquel día que el Señor me salvó, el mensaje fue el mismo que había escuchado la primera vez. El mensaje no varía, pero el corazón duro, rebelde de nosotros resiste. Que no sea así, amigo, amiga. Vemos en la antigüedad un hombre, un faraón, un líder político con todo el poder. Se le habló por lo menos 10 veces a través de las plagas, pero al final el versículo dice que Dios endureció su corazón. Una y otra vez Dios hablando a ese hombre y no quiso oír. ¿Cuántas veces piensa que hablará a tu vida? A tu vida. Se manifiesta la bondad de nuestro Salvador, Dios, y su amor para con los hombres. Es la única manera que se explica todo el plan de salvación, el amor. No hay otra forma, no hay otra cosa que explique que Dios, que no puede ver el pecado, que es santo, venga a este mundo, tome forma humana,
y llegue al momento allí de la cruz del Calvario, muriendo por nosotros los pecadores, pagando la deuda que él no debía, derramando su sangre para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. He de pagar lo que no robé, dice un salmo. El Señor, el santo, el inocente, el limpio, pagando por nosotros, pagando nuestros pecados. Esa es la causa de su muerte allí en la cruz. Nos salva no por obras de justicia. Amigo, amiga, deja de trabajar por tu salvación. Deja de hacer procesiones y cuantos ritos religiosos para alcanzar la salvación de tu alma. Es por fe, por gracia, sois salvos por medio de la fe, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia, la bondad de nuestro Señor se manifiesta. Y dice, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, todo de parte de Dios para el hombre. Es tremendo. Derrama en nosotros abundantemente el Espíritu Santo por medio de nuestro Señor. ¿Qué más te queda escuchar o aprender? ¿Acaso no reconoces que ya lo sabes en tu mente? ¿Lo sabes intelectualmente? Como Nicodemo, que sabía muchas cosas intelectualmente, pero ahí estás resistiendo. Que el Señor te ayude a tomar la decisión correcta que puede dar un cambio eterno a tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga